Hola Ángel, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, maestra, buenas tardes. ¿Sí me escucha? Sí, te escucho. ¿Cómo se encuentra? Qué bueno que ya esté con nosotros. Sí, ya, me encuentro bien, muchas gracias. Y ya el próximo sábado yo creo que ya estaré en clase presencial, pero bueno, pues mientras ya estamos aquí. Excelente, maestra. Excelente, pues qué bueno, me da gusto. Gracias. Vamos a esperar a que se conecten algunos otros de tus compañeros para para iniciar la sesión. Sí, sin problema, yo espero. Gracias, Ángel. ¿Escuchan? Sí, maestra, sí, sí, se lo escucha fuerte y claro. Ah, bueno, pues vamos a iniciar. Hoy vamos a hablar acerca de la administración, vamos a hablar acerca de la empresa y sus áreas funcionales. Ya hemos hablado de la administración un poquito, del proceso administrativo, y pues hoy vamos a hablar de la administración y sus áreas funcionales. ¿Qué entienden ustedes por las áreas funcionales de la administración o de la empresa? ¿Qué se Yo, les... yo, yo por mi parte entiendo que es de acuerdo en qué áreas de cierta empresa, en qué área de tu giro puedes emplear la administración. En ese caso, dígase, no sé, yo siento que para todo tipo de áreas o giros comerciales, se utiliza la administración, dígase para papelería, dígase para materia prima, dígase incluso hasta para el tiempo, en cuanto a la productividad de ciertas cosas, debes de administrar los tiempos, ¿no? Claro, y es que es muy importante tener la perspectiva de que no importa el tamaño del que sea tu empresa o tu organización, es importante tener una buena estrategia administrativa o aplicar o em,
realizar una buena administración. No importa el tamaño de la organización. Obviamente eso lo que va a tener como resultado, pues es un crecimiento de tu organización. Y que lo planees desde antes, pues obviamente es importante. Todos de manera intuitiva somos administradores. Lo importante cuando tú eres un emprendedor y tienes tu propia organización es que esa administración sea algo que tú empieces a implementar dentro de tu organización, obviamente para hacerla más rentable, más productiva, más eficaz, más eficiente y que sea efectivamente una buena administración. Lo que Creo que nosotros, también, dime. perdón, maestra, perdón. Yo creo que también entraría dentro de nuestros recursos, ¿no? Dentro de nuestro capital o presupuesto diario de gastar. O sea, si tienes 100 pesos, que son los viáticos o que son tus gastos como persona, ¿cómo los vas a administrar para que te puedas aventar tus 3 comidas en el día? O bien que te quede algo después de haber gastado en tus 3 comidas, ¿no? Y es que gestionar nuestro ingreso es algo que a todos nos cuesta trabajo, ¿no? Creo que el gestionar, por ejemplo, cuál es la prioridad en cuanto a cómo vas a utilizar ese, ese capital económico que tienes e ir priorizando qué es lo más importante, cuánto tienes disponible para comprar, cuánto tienes disponible para cada cosa. Eso es importante cuando te va llegando el ingreso, que tú vayas priorizando y en ese orden de prioridades tú vayas separando e identificando qué es lo principal, qué es lo primordial que tú debes como reservar para realizar o gestionar tu organización. Y en ese sentido, ya que tú vayas priorizando, pues obviamente vas a llevar un mayor control de cuánto ingresa, de cuánto egresa, de qué cantidad vas a tomar para qué cosas, sobre todo en pequeñas o en micros empresas, eso es importante. Obviamente a gran escala se va complicando, va siendo como más, no complicado, sino un poco más, a lo mejor, no sé qué palabra utilizar, pero obviamente va teniendo como más aspectos que nosotros debemos tomar en cuenta. Pero sí es importante lo que dices, es gestionarnos desde nosotros mismos, desde lo individual, como personas, y es algo que nos cuesta. El hecho de cómo administrarte, cómo gestionar tu dinero, qué es lo que vas a priorizar en número uno y en ese sentido, cómo ir colocando por orden de prioridad, cómo vas a gestionarlo. A nosotros, por ejemplo, en la organización o en la empresa que tenemos, lo que nos cuesta trabajo es gestionar eso y a lo mejor no priorizar y decir, ay, en lugar de comprar, no sé, 1,000 pesos de pasteles, pues priorizo y si yo no necesito 1,000 pesos de pasteles, pues a lo mejor voy gestionando cuánto es lo que en realidad necesito y aunque me surtí y no utilicé el dinero a lo mejor en otra cosa, lo utilicé para la misma empresa, sin embargo 1,000 pesos de pasteles no era prioritario en ese momento. Tal vez hubiera podido ocupar la mitad para que el mismo producto circulara y no generar a lo mejor que aunque yo invertí el dinero dentro de la misma organización, no fue un dinero bien empleado porque pues fue una fuga, porque no utilicé todo ese dinero de pasteles en pasteles y no regresó el dinero. Entonces, gestionar y saber cómo lo voy a dosificar y cómo lo voy a utilizar. Eso es súper importante y como tú dices, hacerlo desde... Dime. Perdón, que en términos, digo, en cuanto a empresa, sería como tener el dinero parado, ¿no? O sea, no te está generando absolutamente nada. Al fin y al cabo sí lo puedes recuperar, pero pues va a ser más el tiempo que va a llevar parado que lo que va a tener giro comercial, ¿no? Claro, En o cuanto, incluso, dime. dígame, no, perdón. No, incluso tampoco, o sea, sí es tener el dinero parado siempre y cuando tu producto se quede ahí en tu stock y no lo mueves y sabes que va a salir lento, pero va a salir. Sin embargo, al ser perecederos, no puedes tener tu producto en el stock porque en algún momento ya no va a poder ser utilizado y lo tienes que consumir y entonces ese dinero no se va a reintegrar a ti. Entonces, gestionar bien cuánto debo comprar, qué cantidad, en qué momento, cuánto me va a durar
para cuánto tiempo. Eso también es saber gestionar tu dinero dentro de la organización, que obviamente el giro de la empresa también importa, ¿no? Porque si yo compré mucho producto, a lo mejor yo sé que ese producto está invertido en la organización, pero está mi stock ahí, lo tengo en existencia, pero como tú dices, está ahí parado, pero está ahí. Pero cuando son perecederos, no puedes como tener esa perspectiva porque ese perecedero pues, no va a durar para siempre y entonces o lo consumes y entonces al final no fue una buena inversión, Ya se vuelve que merma. también es importante. Claro, y se vuelve merma. Entonces, Eh, eso es importante en cuanto a la gestión administrativa. Sobre todo, yo les digo, es muy importante en las micros y pequeñas empresas una buena gestión administrativa porque te va a dar la pauta para el crecimiento de tu organización. Entonces, que tú sepas que si a lo mejor en este momento tu flujo de clientes no es un flujo grande, el hecho de que tú compres más de lo que tienes que comprar te representa un riesgo a ti. Eso lo tenemos que tener en perspectiva. ¿Qué más? No sé qué más ibas a comentar, Ángel. sí, perdón. Lo que pasa que, bueno, en ese que mencionas, por el ejemplo que tomó de la pastelería, siento que Ujú. cuando, bueno, va a emprender uno cierto negocio, primero te tienes que administrar con cuánto capital vas a iniciar, cuáles van a ser tus posibles clientes, a qué meta o a qué giro te quieres proyectar y sobre todo cuáles van a ser tus estrategias de marketing y aparte de eso, cuáles van a ser tus amortizaciones para en este caso la merma que llegues a tener, ¿no? Porque Y, lo voy a poner por un ejemplo en una panadería, ¿no? Una panadería, si en ajá, dado caso no se fabrica tantas piezas de pan y resulta que no se vendió, llega a la tienda donde las dejan en exhibición, ve que te dejan como una bandeja en ciertas tiendas para que pues el cliente sí. llegue y se surta y de acuerdo a lo que hayas vendido es lo que te voy a dar de ganancia. La demás me la recojo y me la llevo. Ese pan que se Ujú, queda, lo vuelvo a reutilizar. ¿Cómo? Te empiezan a hacer budín, te empiezan a hacer la famosa, el pan molido. Entonces lo vuelven a ujú. reutilizar. Ellos están contemplando ese gasto o esa merma como reutilizándola nuevamente. Digo, cuando uno, como usted lo menciona, cuando uno empieza a administrarte bien para poner un negocio, pues ya vas contemplando todo ese tipo de cuestiones que te puedes presentar en el camino. Claro, entonces tú vas proyectando qué es lo que tú puedes hacer, ¿no? A lo mejor si el pastel no salió, lo meto en promoción o lo meto de regalo. Sin embargo, lo ideal es que tú lo vayas proyectando desde antes. Sí, 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 sí. Digo, Eso sí, es es lo que... como lo ideal. Y parte de la administración es que mucho lo vas aprendiendo en el camino, porque estás trabajando o estás al final, depende de lo que a lo que tú te dediques, ¿no? Si te dedicas, por ejemplo, a servicios o tienes un producto, también depende mucho, ¿no? Pero parte importante del éxito y más bien mucho del éxito de una organización es precisamente una buena gestión administrativa. Y eso, bueno, en relación a cuáles son las áreas funcionales de una organización o de una empresa, entendiendo a la empresa como la entidad o como una, una organización, una entidad integrada por capital, por trabajo, por factores de producción, por factor humano, por recurso humano, y que está dedicada a muchos giros, que puede ser el industrial, puede ser el mercantil, puede ser el de servicios, a muchos, ¿no? Puede ser con fines de lucro, y pues obviamente eso es una organización, ¿no? Esa entidad que está integrada por muchos factores que pueden ser, por ejemplo, el factor o el recurso humano, el factor de producción, que puede dedicarse a brindar un servicio, que puede dedicarse a un producto como tal. ¿Cuáles son las áreas funcionales de la empresa? Pues están definidas de tal manera que hay personas responsables para que por cada área o por cada delegación de funciones logren contribuir o logren construir al fin al objetivo de la organización y obviamente encaminada a que el equipo de trabajo vaya buscando mayor perfección, sincronización, armonía, perfección en el trabajo y pues eso con qué fin, pues con que tu organización pues sea una organización productiva, que alcances los objetivos, que tengas las metas propuestas y que cada vez te vayas perfeccionando sobre todo en las micros y pequeñas empresas, incluso en las medianas empresas, donde la organización
a lo mejor apenas inicia, donde el número de personal es pequeño, donde por lo general las micro y pequeñas empresas son empresas familiares, pues el hecho de que tú vayas teniendo esta perspectiva y de que vayas en el camino generando esa perfección, es como hasta cierto punto error y acierto, porque obviamente una gran empresa pues tiene el capital para hacer un estudio de mercado, tiene, y no es que tú no lo puedas hacer, es que tus medios son más cortos, pero es importante que lo hagas, ¿no? Que veas cuál es tu giro, con qué capital cuentas, cómo vas a empezar, si vas a iniciar con un crédito, si prefieres no iniciar con un crédito y actuar solo con el capital con el que tengas disponible, si tienes a lo mejor disposición para el endeudamiento, cómo lo vas a pagar. Todas esas cosas son las que se tienen que observar. Y bueno, al final las áreas funcionales de una empresa podemos definirlos como las personas responsables de cada área, es decir, a quien se le delegan funciones para que pues todo funcione en esa sincronía y en esa coordinación. Entonces, pues aquí nos habla de algunas áreas funcionales de la empresa, ¿no? Como son recursos humanos, mercadotecnia, finanzas, calidad, publicidad, hay muchas áreas funcionales de la empresa. Entonces, obviamente para ello debe haber un organigrama bien establecido donde, pues, ¿quién sería como el principal gestor de que todo vaya funcionando bien en cascada? ¿Quién creen ustedes que sería En este caso esa pieza sería clave? el CEO o el director general, ¿no? Digo, de ahí se Claro, sería todo. sí, y es Pero, como ir en cascada. pero Adelante. maestra, perdón, siento que en el organigrama, digo, para que una empresa funcione, no hay que meter familiares. Bueno, yo lo veo así, por experiencia propia se lo digo. ¿Por qué? Porque después como que no se tiene tanto ¿cómo le podría decir? Como que la autoridad, por decirlo así, de llamarle la atención a tu familiar, a que si puede ser un empleador, ¿no? O cree que debe uno consecuentar ciertas faltas o ciertas fallas porque es tu familiar. En este caso, lo que mencionaba ahí, meter a alguien de finanzas, meter a alguien de recursos humanos, meter a alguien ¿cómo se llama? Área de producción y todo eso. También hay que buscar personal capacitado y digo, que, que sea afín a esa área, no solamente rellenar huecos, ¿no? Porque no puedo meter en alguien de finanzas no sé, algún administrador, a lo mejor sí, siempre y cuando se haya enfocado mucho en su experiencia en cuanto a lo que sea contabilidad, ¿no? Pero siento que lo más viable sería en finanzas meter a un contador y sobre todo que el contador, su perspectiva inicial sea el crecimiento de esa organización, porque al fin y al cabo la organización se compone de las diversas personas que van a hacer funcionar la empresa. ¿Para qué? Para llegar a la meta o al fin establecido. Sí, es cierto, pero la realidad de nuestro país es que la gran mayoría de las micro, pequeñas y medianas empresas son empresas familiares. O sea, dentro de, yo entiendo la parte en la que dices que, y es una de las principales limitantes de las microempresas, que el tema es que las microempresas en su mayoría están sustentadas por mano de obra familiar, es decir, tú creas tu empresa y piensa en una microempresa como una tienda. Lo ideal también es, por ejemplo, en el caso del negocio que nosotros tenemos, que es una cafetería. Lo que nosotros estamos haciendo es nosotros ser la fuerza de trabajo y contratar a alguien que se dedique, por ejemplo, a la contabilidad. Que eso para mí es, y es un punto que tú mencionas y que es bien cierto, ¿no? Hay cosas que yo soy administradora de empresas. Entonces, yo no tengo la misma perspectiva ni la misma expertise de un contador. Hay cosas que yo no voy a saber cómo se hacen. Entonces, en ese sentido, contratar a alguien que lo haga por ti sí es importante, pero la realidad de muchas microempresas en nuestro país es que están formadas por familiares y también entiendo, y es una de las principales limitantes que tienen, o de los contras, que si tú realizas búsqueda de información acerca de las pequeñas y de las medianas empresas o de las microempresas,
Pues es que esa es una de las características que por lo general yo te podría decir que el 90% están formadas por familias y que una de las principales contras es precisamente lo que tú estás mencionando. Incluso si tú buscas bibliografía, te va a hablar de eso, te va a hablar de la duplicidad de información, de la duplicidad de mandos, de muchos temas que tienen que ver o que a lo mejor una empresa grande pues no se enfrenta, porque sí tiene el capital para poder colocar en cada área funcional a un experto. Pero la realidad de nuestro país, de las micros, pequeñas y medianas empresas, es que en su mayoría están formadas por familias. Entonces, en mi caso, por ejemplo, lo que nosotros hacemos es que nosotros pues, gestionamos toda la fuerza laboral, pero para temas contables, si hay quien lleve la contabilidad o se tiene esa perspectiva de ver, yo no soy contador, me voy a meter en más aprietos que en ayudas, entonces mejor contrato a alguien que sepa hacerlo y del mismo ingreso de la cafetería se gestiona el pago para ese contador. Con miras, obviamente, todas las micros, pequeñas y medianas empresas lo que buscan es el crecimiento, a que después haya gente externa que se incorpore y que sea tu fuerza laboral. Pero la realidad de las microempresas en nuestro país es esa. Maestra, ahorita que menciona todo eso, digo, en cuanto a negocios y sobre todo usted que está aprendiendo un negocio también, o ya tiene su negocio, platicando aquí con personas franco-canadienses, eh, me han comentado, porque le dije que tengo la materia ahorita de administración básica, y me dice, ¿quieres terminar tu examen rápido? Y le pregunté, pues, ¿por qué? Le digo, si todavía no estamos en evaluaciones. Me dice, para tu administración, primero debes administrarte tú y sobre todo, tu examen va a ser cuánto tienes en tu banco. O sea, cuánto tienes en tu cuenta de banco. Esta va a ser uno de los mejores exámenes o de las mejores referencias de saber si tu administración va bien o va mal. Digo, cuando nuestro estado de cuenta proyecta en ceros, es nuestra calificación, ¿no? De que Claro. precisamente estamos haciendo las cosas mal y tenemos que replantearnos todo eso. ¿Por qué? Porque a futuro, cuando lleguemos a jubilarnos o a retirarnos, o que las fuerzas físicas ya no nos den para trabajar, híjole, es donde vamos a pagar las consecuencias de haber sacado cero en finanzas personales. ¿Sí me Y, explico? sí, claro, pero fíjate que más allá de cuánto tienes ahorrado en tu banco, porque el ahorro es dinero, como tú decías, que está en tu stock. Más allá de cuánto tienes ahorrado es cuánto tienes invertido. Y la cultura del mexicano no está en no está en el ahorro ni en la inversión. Sin embargo, si tú eres un buen estratega y en lugar de ahorrar, buscas una buena inversión que haga crecer tu dinero, eso te va a potenciar mucho más que tú ahorres, porque tu ahorro es dinero que está guardado, pero no Sí, crece. sí. Vuelvo a repetir, sí, en cuanto a eso que usted menciona, ahorrar, pero digo, para yo poder empezar a invertir, para yo poder empezar a comprar acciones o sobre todo invertir en bienes raíces o dígase otro tipo de giro, este, lo primero que debo de empezar a aprender a hacer es el ahorro, porque cuando yo Darte empiezo a tú, ahorrar, claro. ajá, exactamente, cuando yo empiezo a ahorrar, voy a ahorrar, no sé, X cantidad de dinero y por decir, tengo 10 pesos, por poner un número, ¿no? Tengo 10 pesos. Esos 10 pesos, cuando no tenemos la cultura que decimos, ¿en qué me lo gasto? O sea, ya lo ahorré, ahora quiero ver Sí, en qué lo voy a gastar. Cuando nos falta ese tipo de administración, bueno, necesito primero enfocarme en estudiar las finanzas, enfocarme en prepararme yo en finanzas personales para poder hacer crecer o duplicar estos 10 pesos. Esos 10 pesos los voy a agarrar y los voy a invertir en mi educación. Al rato vas a volver a tener 10 pesos ahorrados, ya invertiste en tu educación, tienes nuevamente 10 pesos ahorrados. Ahora, esos 10 pesos, ¿cómo los multiplico? ¿En qué los invierto? Sobre todo que no se vaya a devaluar. Un decir, no, pues me voy a comprar un auto del año. Por aquí sale el auto del año de la agencia, ya se devaluó un 30%. Ah, claro. pero ¿qué pasa si lo invierto en bienes raíces? ¿Qué pasa si lo invierto en terrenos, en casas? ¿Qué sé yo? Algo que se vaya incrementando eh, año con año y sobre todo que el día de mañana que tú llegues a tener alguna emergencia puedes echar mano de ello, ¿no?
Digo, al fin y al cabo son ciertas cosas que no nos han enseñado en la escuela, lo que son finanzas personales. Un poco de lo que se le puede pegar son la administración básica. ¿Cómo Sí, yo voy a aprender a ser buen administrador? Pues desde que empiezo a controlar mis finanzas personales. Desde ahí y voy a no te empezar. administras tú solito, ¿no? Sí, sí, sí. Y se lo digo a título personal, digo, porque yo en México tuve una empresa, sí me generaba dinero, tenía yo ciertas entradas, por decirlo así, que me generaban pues cierta cantidad de dinero, y se puede decir que vivía uno holgadamente, ¿no? Pero sí tenía mala educación financiera. Cuando Y ya me creo, acerco a este país y veo otro panorama, porque precisamente cuando viajas, cuando conoces nuevas culturas, cuando conoces otro tipo de economía, te abre el panorama y dices, wow, o sea, sí estaba yo equivocado como estaba yo trabajando en México, o estaba yo mal claro, en la forma de desempeñarme que llevaba yo en México, ¿no? ¿Por qué? Porque al fin y claro. al cabo, la administración o mi estado de cuenta se reflejaba solita y decir, oye, vas por mal camino. En este Ujú. caso, ¿qué es lo que debemos hacer? Ir entendiendo que la administración digo, no soy maestro, siento que la administración empezaría por uno mismo, siento yo, ¿no? Sí, A claro, lo y que es le que, mencionaba, perdón, a lo que le no, dime, mencionaba yo hace ratito, cuando uno empieza a administrarse en cuanto a tiempos, cuando uno empieza a administrarse, ahorita, por ejemplo, con lo de su materia, ¿sabe qué, maestra? Yo le voy a dedicar todo el tiempo a usted y, y precisamente porque me interesa aprender. ¿Por qué necesito aprender? Para eh, ¿cómo le podría decir? Captar todo eso que al fin y al cabo el día de mañana me va a servir para el área que yo me vaya a desempeñar, para acreditar su materia y poder pasar al siguiente nivel y poder culminar con mi licenciatura. Entonces, cuando nos empezamos a administrar, a enfocar en hacer las cosas bien, híjole, son buenos tiempos para nosotros mismos, ¿no? sí, y justo lo mencionábamos hace ratito, ¿no? De que para poder administrar algo más, lo primero que debes aprender es autogestionarte tú. Y a veces, por ejemplo, tenemos un ingreso y no sabemos autogestionar en tiempo o autogestionar en el momento en el que debemos invertir. Por ejemplo, tú ves la educación como una inversión, hay quien no la ve así. Sin embargo, es importante que para poder administrar una organización, primero sepas administrarte tú, ¿no? Y eso nos cuesta mucho trabajo en la cultura del país en el que vivimos en general, ¿no? Donde tenemos muchas fugas de dinero, compramos muchas cosas innecesarias, por ejemplo, y entonces la cultura del ahorro también es algo, pues, que nosotros no tenemos. Y el primer paso para que tú puedas invertir, pues es como el previo, pues es como tú dices, ahorrar. Pero si ya tienes tú la cultura del ahorro, que es como el primer paso sería como autogestionarte, lo que tú estás diciendo, saber administrarme yo en lo individual para ahora sí poder administrar una organización, sea del tamaño que sea. Ya que me sé autogestionar, entonces puedo ver y ver esa capacidad de ahorro que yo tengo, pero tengo que hacer un análisis y priorizar, ¿no? En lo que decíamos hace rato, con el ejemplo de comprar más de lo que tú necesitas, eso no es autogestionarte, entonces debes empezar por ti, ¿no? Entonces, priorizar cómo debo utilizar el dinero, en qué lo voy a emplear, en qué momento lo debo emplear, también eso es importante. Gestionar el tiempo en cuanto a lo financiero y a lo económico, ya que tú puedas ubicar ok, es tan sencillo como cuando nosotros dividimos nuestro salario, ¿no? Y te llega tu salario, no sé si les paguen por quincena, por semana, si les den, pero ese capital económico que a ti te llega y lo primero que haces es decir, bueno, pues me llegó hoy, entonces hoy, pues me voy a echar despapalle con mis amigos y me gasto más del 50% de lo que ingresó a mí. Entonces, a lo mejor cuando me llega mi dinero, priorizar y decir, ok, de este ingreso que me llegó, este porcentaje pertenece, no sé, a mi casa, ¿no? Este porcentaje pertenece a los alimentos. Entonces, ir priorizando la economía, esa cantidad de dinero que te llegue para que entonces ahora sí tú puedas tener esa cultura del ahorro. Y una vez que tú puedas generar ese ahorro, ahora sí pases al siguiente paso, que sería, ya tengo mucho dinero guardado, pero sigue siendo el mismo
Entonces, ¿ahora qué puedo hacer con él? ¿Cuál sería el siguiente paso? Que podría ser la inversión. Y no hablemos de que inviertas en la bolsa de valores. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros invertimos? eh, Hoy los esquemas de pensiones son diferentes, pero ¿cuántos de nosotros invertimos, por ejemplo, en un esquema en el que a futuro yo pueda tener dinero que haya producido, que ahorré, que invertí y pues que sea como eh, útil para mí en algún momento de retiro? Entonces, eso es importante y empieza por la autogestión, justo por lo que tú mencionas. ¿Vale? Sí, sí, maestra. Bueno, eh, para cerrar mi comentario, fíjese que algo que muchas veces no entendemos o nos pasamos desapercibidos es la gestión de nuestro tiempo. Digo, sí sabe que cuál es el, clínicamente comprobado, cuál es el tiempo estimado de horas que debe de dormir un ser humano, Pues mira, yo acabo de leer que debemos dormir sí o sí 8 horas al día. ¿sí o no? Sí, Y sobre todo dormir, o sea, no acostarse y estar, no sé, pajareando y dando vueltas y hasta después de 2 o 3 horas de estar acostado ya me duermo, ¿no? Son dormirse literal 8 horas, o sea, que tu cuerpo reponga las energías, descanses la mente, te quites el estrés para que el siguiente día puedas tener un buen desempeño en tus labores. Entonces, desde ahí debemos empezar a partir ¿cómo se llama? Nuestra administración del tiempo, cuántas horas voy a dormir. Eh, Vuelvo a hacer hincapié en esto. El día de mañana nuestro futuro nos los va a agradecer. El día de mañana va a decir, híjole, qué bueno que empecé a hacerlo ahorita. ¿Por qué? Porque pasaron 10 años y ya estoy viendo resultados. Pasaron 20 años y ya estoy viendo resultados. Muchas veces claro. no apreciamos la juventud, no apreciamos la fuerza física que llegamos a tener cuando tenemos 20, cuando tenemos 18, que empezamos nuestra etapa laboral. Cuando ya empiezas a llegar a los 40, a los 50, que dices, híjole, ya no tengo el mismo brillo, ya no tengo las mismas ganas, simplemente porque no canalizaste, no administraste bien tus fuerzas cuando eras joven, ¿verdad? Ujú, Hay un libro que creo que sí se lo dijo usted, ¿no? Del Club de las 5 de la mañana. Hay otro sí. libro que se llama, bueno, no un libro, es un seminario, no sé si lo ha escuchado, se llama Seminario Fénix. Ah, no, no lo he escuchado. Bueno, es un audiolibro, un video que se llama Seminario Fénix. Híjole, es buenísimo precisamente para lo de administración. ¿Para qué? Para empezar a educarnos gratuitamente en cuanto a nuestras finanzas personales. Son cosas que cuando utilizamos el Internet para beneficio de nosotros, olvídese, nos va a ayudar a salir adelante de una y mil maneras, porque son herramientas precisamente para nuestra utilidad o fueron creadas con ese propósito de nuestra mejora continua, de nuestro avance como personas y no de nuestra destrucción. Muchas veces nosotros, Sí. o más bien los jóvenes que ahorita no administran bien su tiempo ni su economía, utilizan el teléfono para el TikTok, Facebook y qué sé yo. ¿Y qué es lo que quieren? Quieren ser youtuber, influencer y cosas que de plano son pasajeras y como decimos en mi pueblo son pura llamarada de petate, ¿no? O sea, que va a durar poquito Ujú. y no empiezan a administrarse para el futuro. ¿Y qué es? Cuando llega a pasar todo eso, ¿qué es lo que llega a suceder? Vas con la esperanza de que al rato el gobierno te mantenga. ¿Cómo? A través de una pensión. Sí, claro. Y bueno, en un sistema económico en el que el sistema de pensiones colapsó hace mucho, donde ahora no hablan de una pensión, sino de tu fondo de ahorro para el retiro, pues sí sería como importante que nosotros pensáramos en esta autogestión, ¿no? Que debería empezar, que para que tú gestiones una empresa o una organización, debes empezar por ti mismo, ¿no? Ser como ese líder o ese gerente, tu propio gerente que que te autogestione, ¿no? Ya busqué lo del seminario Fénix y sí, sí, sí lo he visto, este, y también lo del club de las 5 de la mañana, también lo busqué y hay muchísimas cosas acerca del club de las 5 de la mañana y de cómo optimizar tiempo principalmente.
Y la verdad es que sí es interesante. Y ahora eso pasándolo a la organización, si nosotros lo sabemos hacer con nosotros mismos, pues lo vamos a poder hacer dentro de una organización. Entonces, hace ratito decíamos que quién es quien gestiona todo esto, pues es el área de la gerencia de la empresa. Y obviamente es como una cadenita en cascada. Y tienes razón, tiene que pasar primero de nosotros para que lo podamos pasar a otro aspecto, ¿no? Y una vez que pasa por el área de la dirección general de la empresa, esa cadenita en cascada va al área administrativa, al área de mercadeo y ventas, al área de producción, al área contable y financiera y al talento humano. ¿Cuáles son las áreas funcionales de las organizaciones? Pues el área de la administración. La administración de empresas es súper importante y es algo que nosotros hacemos siempre, solo que como tú dices, no nos sabemos gestionar, ¿no? Ni siquiera sabemos gestionar nuestro tiempo. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, sabemos que tenemos que llegar a la escuela a una hora y no gestionamos nuestro tiempo y siempre llegamos tarde a todos lados? eh, y ya no le damos importancia, ¿no? Entonces, nosotros administrar es algo que hacemos, lo hemos hecho siempre, solo que si queremos lograr el éxito, por ejemplo, tanto personal como de quienes somos administradores de empresas o tenemos un negocio, tenemos una organización, pues debemos empezar con esa buena gestión administrativa. Entonces, el área de la administración tiene que ver con todo el funcionamiento de la empresa, pero con todo, desde la gerencia hasta los operativos, ¿no? Que son como la fuerza de trabajo. Pero si desde la gerencia no está bien, va a venir como una cascada de errores que va a generar un círculo vicioso. Obviamente la administración tiene que ver con todo, con clima organizacional, con buen desempeño, con comunicación organizacional, con perfil de puestos, con muchas cosas. Entonces, eh, la administración es cómo opera tu negocio, es como la contabilidad, yo diría que es la radiografía de tu negocio, cómo está, pero la administración es ese cómo está operando tu negocio, cómo puedes ver tú que está operando. Entonces, aquí, por ejemplo, nos muestra en este dibujito, dice contratación de personal hasta la compra de insumos. Dice, vamos a firmar el contrato en 5 minutos y luego ya veremos, ¿no? Entonces, nos habla como un poquito de cómo debemos saber gestionar, por ejemplo, el tiempo, las finanzas y de cómo todas esas áreas operativas pues tienen que ver con absolutamente todo y cómo todo debe estar planeado en cuanto a gestión de recursos, de procesos, de tiempo, de capital, de planeación, de proyectos. Todo lo debemos gestionar y debe ser algo que está estructurado. Y uno de los principales errores de las pequeñas, micros y medianas empresas es precisamente el no echarle lápiz, ¿no? Tú decías hace rato que tú tenías un negocio y que sí te generaba a lo mejor, sí te generaba pues un ingreso, pero si tú hubieras sabido lo que sabes hoy, tal vez lo hubieras hecho de manera diferente y entonces a lo mejor tendrías mejores resultados de los que tenías en aquel momento, ¿no? Aquí nos habla esta diapositiva de el objetivo de una empresa puede ser buscar beneficios económicos, ¿no? Es decir, tener utilidades, dependiendo a qué se dedique tu empresa, si es una empresa pública o es una empresa privada, si ofreces un fin, si ofreces un producto, si ofreces un servicio. Aquí nos habla, por ejemplo, de que los fines o los objetivos de una empresa pueden ser económicos, es decir, que tú generes utilidades. También puede ser ofrendar u ofrecer excelentes servicios o productos. Eh, Tu objetivo como empresa puede ser que tú quieras ser el líder en el mercado, que es lo que te distingue de los otros. Tu objetivo puede ser brindar desarrollo y bienestar a tu personal y también a ti, ser altamente efectivo, eficaz y eficiente, puede ser innovación y proyección a futuro, o pueden ser todos. Tú a lo mejor quieres tener como todos estos objetivos, como tener un beneficio económico, pero también dar un excelente servicio o un excelente producto y que eso te vuelva líder en el ramo en el que tú te mueves. Obviamente
crecer, para que tú crezcas como empresa, pero también pueda crecer el personal que trabaja contigo, ser efectivo, ser eficaz, ser eficiente e innovar y pues al final que tú puedas proyectar a futuro. ¿Ok? Entonces, una de las áreas funcionales de las empresas o de las organizaciones es la administración. Y esta área se encarga de la dirección eficiente y efectiva de los recursos económicos, materiales y humanos para que una organización pues vaya encaminada hacia el objetivo que se planteó. ¿Ok? ¿En qué consiste la administración? En tener una planeación, una organización, un desarrollo y coordinación, así como el control de las técnicas capaces de promover el desempeño eficiente, tanto de tu personal como el tuyo, y que esto te permita que las personas vayan alcanzando sus objetivos, pero que conforme las personas van alcanzando sus objetivos, tú también vayas alcanzando objetivos como organización. Acuérdense cuando hablamos de las escuelas de la administración, cómo fue que esa escuela humanista empezó a tener una mirada más hacia su personal, hacia preocuparse por cómo estaban las personas, porque crecieran, porque tuvieran una vivienda, porque ahorraran. Eso antes en la escuela clásica o en la escuela científica de la administración era algo que no se tenía en perspectiva y que inició y que se fue creciendo y fue floreciendo hasta encontrar esa escuela o esa corriente humanista dentro de la organización. Y ese es también uno de los fines o de las funcionalidades de la administración, que tu organización tenga crecimiento para ti como organización, pero también para las personas que trabajan en ella. ¿Algo que quieran comentar hasta aquí? Para, para mí me ha parecido excelente, o sea, todo esta clase. Sí, está padre, ¿no? Ver esas áreas funcionales. ¿Cuál es otra área funcional de la administración? Los recursos humanos. Hay muchas. Hace ratito mencionabas la financiera. Esa también es un área funcional de la administración. Que si nos enfocamos en que estas áreas funcionales estén, trabajen bien, pues obviamente va a ser funcional toda la organización como tal. Entonces, otra de las áreas funcionales es precisamente recursos humanos. Recursos Maestra, humanos es como, dime, perdón que le interrumpa, pero estaremos de acuerdo, o a menos que difiera con mi opinión, de que ¿cómo puedo yo implementar un sistema o una administración? Creo que me debo de enfocar en algún modelo que ya haya funcionado, ¿no? Y eso es una pauta para nosotros que estamos empezando este tipo de aventuras en la vida, el, el leer o escuchar biografías de personas que han salido de esa zona de confort, que han sabido administrar ese tipo de cosas, tanto su tiempo, sus bienes, como sus finanzas, para poder llegar a donde están hoy en día. Digo, al fin y al cabo, yo no le puedo preguntar a un banquero cómo hacerme rico si el banquero simplemente nada más trabaja ahí por cubrir sus 8 horas laborales, ¿no? Creo que si le voy claro, a preguntar a alguien cómo hacerme rico o millonario, me voy a enfocar con esa persona que ya lo logró. Desde ahí, como usted lo claro, menciona, en cuanto al recurso humano, creo que el recurso humano principal sería ahí es con quién te vas a identificar o con qué persona te vas a identificar y sobre todo que las personas que vayas a contratar tengan la misma mira o el mismo fin de ver crecer esa empresa, porque al fin y al cabo van a ser parte medular del crecimiento de la empresa y ¿por qué no? Yo siento que serían hasta en cierta parte copartícipes en la creación de ese pequeño bebé que van a hacer, ¿no? Que sería tu empresa, tu negocio. Y, claro. y Y es es a que donde tendremos que terapiarlos, por decirlo así. Y es que hay muchos modelos de éxito. Tú puedes googlear en internet modelos de éxito administrativamente hablando y hay muchos. Puedes encontrar por ejemplo, a lo mejor los que nosotros podemos encontrar en nuestro contexto más cercano, ¿no? Modelos de éxito, modelos administrativos de éxito y te vas a encontrar un grupo Walmart, te vas a encontrar McDonald's, te vas a encontrar Kentucky, donde incluso muchas veces fueron arriesgadas, ¿no? Incluso la siguiente clase podemos ver a lo mejor el caso McDonald's o el caso Kentucky, ¿no? ¿Cómo es que iniciaron? ¿Cómo McDonald's, y quien se quedó con McDonald's ni siquiera lleva ese apellido, ¿no?
cómo es que los hermanos McDonald's pusieron una tienda o un restaurante de comida rápida frente a un lugar donde había muchos trabajadores de la construcción y cómo alguien que les vendía una licuadora fue a venderles una, bueno, más bien ellos les pidieron muchas licuadoras a este personaje y cómo eso a él le llamó la atención y cómo en una época, porque si ustedes buscan a lo mejor la historia de McDonald's, por ejemplo, por los años, se van a dar cuenta que a lo mejor pues estaban saliendo como de algún tipo de crisis económica todo el país, ¿no? Como un vendedor de licuadoras se asocia con los hermanos McDonald's y entonces ese es el boom de McDonald's, ¿no? Y cómo quien se quedó con la organización ni siquiera son los hermanos McDonald's, ya ni siquiera es se quedó con el nombre y se quedó con con todo la infraestructura y se quedó con todo el modelo de negocios, pero él también ayudó a crearlo. Entonces también Maestra, hace falta un poquito de perspectiva. Adelante. perdón, nuevamente que le interrumpa, pero fíjese que ese tipo de cosas, digo, al fin y al cabo, esta persona no se quiso apropiar de ese tipo de negocios, invitó, les planteó la visión de Sí, negocio a estas personas, las cuales hicieron caso omiso, eh, y simplemente se no quedaron quisieron. obsoletos, porque el negocio de McDonald's no son las hamburguesas. Al fin y al cabo, digo, creo que cualquiera de nosotros en su hogar puede preparar una mejor hamburguesa y de mucho más sabor que la que vende McDonald's, ¿no? El negocio de Sí, McDonald's la son los bienes calidad no raíces. es la mejor. Ajá, el negocio de McDonald's son los bienes raíces. Claro, ¿A qué me refiero? Compra lugares estratégicos para al rato poderse adueñar sí. de ese tipo de terrenos. Ahora, hay ¿cómo se llama? Foco rojo también, por decirlo así, que nos da un indicador de Caso Kodak. de Kodak, ok, Kodak también se le invitó a que se innovara, se ok. metiera a la innovación tecnológica y no quiso. ¿Y qué pasó con Kodak? Quebró. Hay una película que acaba de salir que Desapareció, se claro. la, se la recomiendo que se llama Perseverancia. ¿Sí sabe lo que es perseverancia, maestra? Claro. Es seguir con el curso de acción a pesar de la oposición, frustración o fracaso previo, ¿no? Hay que seguir con el curso de acción. ¿Cuál es el curso de acción? Poner mi negocio, Claro. administrar bien mi tiempo, mi dinero y muchas cosas que se lleven en cuanto al propósito. Y esta película que yo le puedo recomendar, por decirlo así, que a mí me dejó un excelente sabor de boca, se llama A Millions Miles Away, que es a miles de kilómetros de casa o de distancia. Eh, Está en Netflix, una de las plataformas, Ujú. no quiero hacer propaganda, no sé si ya la han visto, pero, en Prime Video, Que Netflix perdón, es otro me caso está de diciendo mi éxito que también se departamento puede explicar técnico que mucho está en en la Prime televisión. Video, Sí, adelante. está en Prime Video. ¿Sí me Ah, escucha? ok. Perdón. Sí, sí te escucho. Es muy buena precisamente porque esta Sí, sí me persona, escuchas. sí, 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 la escucho perfectamente. Esta persona te indica lo que es una, ¿cómo se llama? Una perseverancia, una capacitación continua para llegar a un, ¿cómo se llama? A una meta afín. ¿Cuál era su meta afín? Ya la descubrirán si llegan a ver esa película. Y es algo tan maravilloso, tan inspiradora que dices, bueno, sí es cierto, nosotros sí podemos, simplemente que nos falta el enfoque, nos falta esa administración de nosotros mismos. En español se llama A Es Millones de correcto. Y bueno, tú Kilómetros. mencionabas la playa. Millones de kilómetros. La voy a buscar y la voy a ver. La voy a Uno buscar de y la los voy a ver. protagonistas o el protagonista en este caso se llama Michelle Peña. No sé si has escuchado de Michelle Peña. Sí, pero no recuerdo. Es un actor con, ¿cómo se llama? Con raíces mexicanas. Ujú. Para mí es un excelente actor. Digo para mí, pero ¿quién soy yo para ese punto de vista, no? Pero sí, les va a gustar mucho porque tiene muchos mensajes buenos, positivos y sobre todo algo que es administrarse a uno mismo. Claro. Y eso es como súper importante, ¿no? Eso es parte.
de lo que hemos mencionado y es súper importante aprender a autogestionarte y creo que parte, es como la puntita del hilo para que todo lo demás tenga éxito. Y tú mencionabas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de McDonald's, como en realidad el verdadero negocio es otro, porque la calidad de la comida a lo mejor no es muy buena, pero podemos hablar de muchos modelos que algo que se nos critica a nosotros es que a veces queremos copiar modelos. Sin embargo, estamos empapados de toda esa cultura y nos cuesta trabajo, por ejemplo, como tú dices, ¿no? La cultura del mexicano a lo mejor no tiene esa perspectiva de ahorrar, de invertir, de gestionarte tú, de gestionar tu tiempo, de buscar información. Vivimos tan en la inmediatez que a lo mejor dejamos como de lado algunas cosas. Tú mencionaste plataformas, Netflix es otro caso de éxito, como alguien no apostó, y así hay muchas, y hoy en día podemos hablar de muchas, y creo que la clave, incluso cuando tú hablabas de la perseverancia, ¿no? Yo leía por ahí que Coca-Cola cuando inició, el primer año, creo que vendió, no sé si 25 botellas de Coca-Cola o no sé cuántas. Y el caso de la perseverancia es cómo es que hoy es la industria que es, pero precisamente por esa autogestión de la que hemos hablado. Entonces, bueno, dentro de las áreas funcionales de la empresa o de la organización, una es la administración, otra es recursos humanos que gestiona a las personas. Los recursos humanos son individuos que construyen el principal elemento de una organización y parte importante es que en esa nueva perspectiva de las escuelas administrativas se empezó a ver al factor humano como el factor primordial que movía la organización, como el más importante. Antes eran vistos solos como máquinas o como gente que producía, pero no eran vistos como personas. Entonces hoy se ve al recurso humano como ese elemento principal que constituye una organización. Entonces, dentro de los recursos humanos está la administración de personal, que creo que es muy importante. Lo que tú mencionabas hace rato es que dentro de las empresas familiares, pues a veces nos cuesta trabajo regañar a mi esposo, ¿no? Decirle, oye, esto tiene que ser así, pero como es mi esposo, no le puedo decir. Entonces, sí, las empresas familiares hoy forman como eh, o las micro, pequeñas y medianas empresas en gran medida están formadas por familias y mueven o son generadores económicos de un alto porcentaje de la economía que circula, pero también tienen como muchos contras. Una de ellas es justamente lo que decías, otra de ellas es que no hay como un líder bien establecido, porque pues todos son jefes, porque todos son familia. Entonces sí tienen como muchos de estos temas, sin embargo, si nosotros sabemos gestionar y ubicar, a ver, sí, aunque seamos una pequeña empresa, debe haber roles, debe haber puestos, quién se encarga de hacer las compras, quién se encarga de la contabilidad, que yo te decía que en mi caso la lleva un contador porque yo no es como mi fuerte, quién se encarga de lo operativo, quién se encarga a lo mejor de ir checando inventarios, es decir, eso sí es importante que nosotros lo vayamos haciendo, ¿no? La administración de personal nos habla de saberes y experiencias competitivas, de siempre conducirnos con honestidad, con discreción, con actitud de servicio, que sepamos trabajar en equipo, es algo que a nosotros nos cuesta mucho trabajo. Y pues darnos cuenta que el trabajo en equipo nos va a brindar más oportunidades y más beneficios que lo contrario siempre y cuando nosotros sepamos trabajar en equipo. Nos cuesta mucho trabajo trabajar en equipo por ese individualismo en el que nosotros nos movemos. Y pues bueno, chicos, ya se nos acabó la clase de hoy, pero de la clase de hoy, de lo que vimos hoy, ¿qué les gustó y qué no les gustó? ¿Con qué se quedan? Que participen los compañeros, digo, creo que me la pasé hablando la mayor parte del tiempo. Compañeros, Chicos, ¿qué les gustó y qué no les gustó de la clase de hoy? en lo que activan sus micrófonos, maestra, yo lo puedo decir por mí, siento ¿Sí? que es algo que yo estoy viviendo día con día, precisamente viviendo aquí en este país. Es una parte que día con día también me voy preparando, independientemente de que tome yo su materia. Me estoy preparando precisamente en la administración de mi tiempo, en la administración de mis finanzas, y estoy viendo resultados, digo, a 2 años ya estoy viendo muy buenos resultados, este, que, que simplemente no tenía yo contemplado porque no tenía yo
o no me habían alentado o motivado a educarme financieramente. Ok, muchas gracias, Ángel. Eduardo, ¿a ti qué te gustó y qué no te gustó de la clase de hoy? Buenas Ay, tardes. tengo un chat. Adelante, Lalo. Sí, de la clase de hoy estuvo muy interesante porque pues quiera o no, sí es cierto parte de lo que dice mi compañero Ángel, del problema de las pequeñas o de las empresas cuando hay familiares, porque desgraciadamente no hay como un líder que lleve realmente sin superación ante los demás, porque siempre va a haber un lazo entre familias, o como dicen por ahí, va a haber un límite donde no vas a poder tocar esa, van a ser muy sensibles a algún cuestionamiento, más si es de lo que se están dedicando en la empresa y le dices, ¿sabes qué? No funciona, no está mal, y a veces lo toman a mal. Entonces, cierta parte no es realmente factible o funcional tener o generar una empresa o una pequeña mini empresa con familiares porque sí necesitas un poco de madurez para aceptar ese tipo de comentarios. Sí, claro. Y en las empresas familiares es muy común, ¿no? Que como todos son familia, pues todos son jefe. Y como todos son jefes, si le dices algo a alguien, como que no se sabe poner ese límite entre lo que es la organización y lo que es la familia. Entonces, creo que es una de las principales desventajas de las empresas familiares. Y lo pueden buscar en bibliografía y lo van a encontrar así como una de las principales desventajas. Entonces, Kevin, de la clase de hoy, ¿qué te gustó y qué no te gustó? Comenta el compañero Kevin que se encuentra en el trabajo, que no puede Ok, hacer. no te preocupes, Kevin, muchas gracias. Pues chicos, ¿alguien más va a comentar algo? Me falta Yatsil, creo. Ok, chicos, si ya no hay comentarios, vamos a cerrar la sesión por el día de hoy. La siguiente semana terminamos de ver estas diapositivas y vemos algunos casos de éxito, como hay empresas o productos, por ejemplo, el caso Kodak lo podemos ver. Si nos preparas algo, Ángel, del caso Kodak, lo podemos ver. Sería un gusto, Para... maestra. ¿Mande? Sería un gusto, digo. Sí, por favor, para que lo veamos y lo comentemos y lo relacionemos con lo que vamos, como, con lo que vimos hoy. Y también, bueno, vamos a ver, por ejemplo, el caso McDonald's. Entonces, Kevin, si me buscas, por favor, algo del caso McDonald's, te lo agradecería mucho. Lalo, KFC, por favor. ¿Y quién me falta? Es que ya no veo mi pantalla de Zoom. Déjenme buscarla. Está Yaxil, ¿cómo se llama? Yaxil, Yaxil, bueno, Valeria, porque ok, ajá, sí, Valeria. Valeria. Ok, entonces, por ejemplo, ya tenemos Kodak, ya tenemos McDonald's, ya tenemos KFC. Si me buscas, porfa, Valeria, Coca-Cola. Y después los que se vayan integrando, les vamos a poner como algunos otros casos de éxito para buscar. Ah, pues sí, también está Kevin, Facebook, también está Netflix, también está Snapchat, también está Tesla. Hay muchos casos que podemos nosotros analizar con la clase que vimos hoy. Pero bueno, los que ya quedamos hoy. Ahora, si ustedes, por ejemplo, quieren buscar otro que no es el que yo les dije que se relaciona, también lo pueden hacer, ¿va? Ok, maestra, excelente, me parece muy bien. Muchas gracias y nos vemos el sábado, chicos. Cuídense mucho. Que esté muy bien, maestra. Hasta luego. Hasta excelente día, luego. compañeros, compañeras, Igual, nos vemos. profesores. Gracias. Cuídense mucho, chicos. Gracias, maestra. Gracias, Ángel. Nos vemos.